Hola, me llamo Chuck Babiloni y hoy te quiero explicar exhaustivamente cuáles fueron las lindes específicas que consiguieron que The Radiant Child, el artista del que te vengo a hablar hoy, refulgiera tantísimo. ¿Cómo pintaba Jean-Michel Basquiat? Y te preguntarás, Jack, ¿va a ser este vídeo un tratado de erudición historiográfica acerca de Basquiat? No, me ceñiré a la observación pericial de las obras que Jean-Michel nos legó, igual que me he ceñido a la observación pericial de todos estos artistas que puedes consultar en esta lista de reproducción. ¿Cómo pintaba? Lo primero que me gustaría aconsejarte si es la primera vez que te acercas a la obra de Basquiat es que olvidaras todos esos adjetivos que alegremente los historiadores del arte han ido utilizando en relación con la obra de Jean-Michel en los últimos 40 años largos. Olvídate de neoexpresionismo, olvídate de neopostmodernismo, olvídate sobre todo de arte outsider, de raw art y, por supuesto, olvídate de autodidactismo. Déjame que te lo explique a través del análisis de sus obras. Pero antes, permíteme que te practique un minúsculo proemio técnico. Basquiat siempre utilizó óleo en barra, acrílicos y collage de papel sobre madera o lienzo. Partamos de aquí. Como bien supondrás, hoy te hablo de Basquiat como artista perfectamente integrado en el mainstream artístico, en la corriente principal, pero no siempre anduvo allí. Perteneció a lo contrario, el outstream o la corriente fuera de la principal, si lo prefieres el underground, el subsuelo artístico. Y esto hizo que, aunque utilizara técnicas canónicas, como te acabo de comentar, en lo que atañe a los soportes, madera, lienzo o papel para los dibujos, también utilizó otro tipo de técnicas, por ejemplo la intervención de objetos encontrados, que fueron intervenciones pictóricas sobre electrodomésticos, sobre atracciones de parque de atracciones, valga la redundancia, u otro tipo de objetos que él encontraba en contenedores o en pequeños rincones urbanos de Brooklyn. Mira, comienzo a analizarte primero los dibujos. En este en concreto, Self-Portrait with Suzanne, de 1982, autorretrato con Susana, aquí ves que existen dos cosas muy interesantes. La primera es que se utiliza la línea como generadora de volumen. No existen rellenos, digamos, que tengan intención volumétrica. Y otra cosa interesantísima es que el fondo está tratado con una especie de ritmo sincopado que recuerda muchísimo a los garabatos que se encuentran en las partituras musicales o en el arte infantil o en el arte autodidacto, específicamente generado por enfermos mentales, por niños, como te acabo de contar, y por personas alejadas, como te acabo de comentar, al mainstream. Me interesa muchísimo explicarte que cuando te acercas a la obra de Basquiat descubres lo que se descubre en el gran arte, en los artistas que han conseguido acceder a una sintaxis propia. ¿Qué es sintaxis? Bueno, en lingüística ya lo sabemos, te has tropezado 1000 veces con esto, sobre todo en los momentos pedagógicos que tienen que ver con tu infancia o con tu adolescencia, en el colegio, en los institutos, bien, primaria o secundaria, pero no hablamos lo suficiente de sintaxis en relación con la plástica. ¿Y qué es? Bueno, no te preocupes, exactamente lo mismo. La sintaxis es la forma en la que un artista plástico organiza todos los elementos que crean sus composiciones. Y si consigue acceder a una forma perfectamente reconocible, entonces es cuando la historiografía considera que ha particularizado su visión de la plástica, de la bidimensionalidad gráfica. Bueno, y por favor, en relación con Basquiat, ten en cuenta otra circunstancia a la que aludí cuando me ocupé de Egon Schiele, este vídeo que puedes consultar después de visionar este si eres tan amable. Bien, ahí te decía que Egon Schiele prácticamente
práctico, el suficiente es más, lo que yo denomino el suficiente es más, parafraseando el famoso lema brutalista less is more, menos es más, que para mí no tiene ningún sentido. A veces más es maravilloso y a veces menos es insuficiente. Bueno, Basquiat es otro de esos artistas plásticos que a mi juicio practica el suficiente es más. No se pasa, digamos, coloquialmente, nunca. Siempre que miras una obra suya sabes que se podía haber seguido pintando sobre ese soporte, pero que se detuvo en el momento justo. Esto, evidentemente, estarás pensando, Chuck, es subjetivo. Sí, estamos hablando de arte. Pero cuidado, que me desdigo inmediatamente después de haberte dicho esto. Hay circunstancias artísticas, hay extremos que son eminentemente objetivos, ¿sí? Allá voy con algunos más relativos a Basquiat. Siempre que te hablo de pintura, te hablo específicamente de morfología, de cómo pinta tal pintor, y esta no va a ser una excepción, pero a veces también te hablo de iconografía, no solo de cómo pinta, sino de qué pinta. Y en el caso de Basquiat, esto es clarísimo en varios frentes, a saber, identidad cultural, deportes, consumismo, violencia y, bueno, generalmente música, pero más específicamente jazz. Esto hace que cuando elige retratar personajes famosos, obviamente particulariza los personajes que él admira, básicamente de estas áreas que te acabo de comentar, y fundamentalmente jazz y deportes. Y no las trata, que también, con intención gráfica, con la pretensión de que tú veas ese cuadro y digas, no lo ha podido pintar otro que no sea Basquiat, sino también con otro tipo de intenciones que ya son rayanas en la ética y, si me apuras, hasta en la virtud. Ya sabes que la moralidad es todo aquello que hacemos porque estamos obligados socialmente a hacer, pero la virtud es lo que nos nace dentro. Y a él le nacía, por ejemplo, subrayar las carreras de Chuck Johnson, el boxeador, o de Cassius Clay, posteriormente Muhammad Ali, a quien también dediqué un vídeo que puedes ver aquí. Estos son para él referentes éticos. También Charlie Parker, el famoso saxofonista del bebop, también Dizzy Gillespie, también del bebop, pero esta vez trompetista. Max Roach, el baterista, también de jazz. Todas estas figuras para él son modelos de virtud. Cuidado aquí, esto no está suficientemente estudiado. Los historiadores del arte, a mi juicio, pasan de largo cuando deben reflexionar sobre esto, y para mí no se puede estudiar a Basquiat sin hacerse eco de esta intención virtuosa. Por favor, también ten en cuenta que cuando mires las obras de Basquiat deberás hacerte eco de un término que casi siempre asociamos con la espiritualidad. El término es sincretismo. Una religión o una doctrina sincrética es aquella que admite elementos de distintas doctrinas y las incluye en la propia, o sea, es una especie de mezcolanza espiritual, o si lo prefieres, de amalgama anímica de enseñanzas que nos pueden servir. Digamos que las prácticas, no ya las religiones, sino las prácticas, por ejemplo el budismo, más interesantes del ser humano, lo que hacen es apropiarse, con toda la buena voluntad del mundo, de doctrinas que pueden servir para mejorar la nuestra. Bueno, Basquiat hacía esto, pero en gráfico. Así que no es raro ver que la iconografía de Basquiat en realidad es la iconografía sincrética de muchas iconografías que a él le han interesado en un cierto momento, y ese cierto momento ha quedado incrustado, congelado, a mí me gusta decir, en ese lienzo. Cuando yo explico a Basquiat, casi siempre utilizo la metáfora de la sopa. Tú tienes una zanahoria, una cebolla, un tomate, agua, por supuesto, y unos huesos, bueno, de cierto animal con un poquito de materia, digamos, muscular. Bien, lo pones al fuego y creas una sopa. Esa sopa después la bates con una batidora y ¿qué ocurre? Has hecho una crema con aquello que tenías, pero ahora podrías volver a recuperar la zanahoria, el tomate, los huesos. No,
Ahora ya todo eso es una sopa congelada, si me apuras, digamos, batida, y si después la metes en el frigorífico, bueno, congelada, bien, en el congelador, congelada, de acuerdo. Un cuadro de Basquiat me parece a mí que admite esta metáfora, elementos sincréticos de aquí y de allá que él consigue incrustar en una imagen que ya no es mezcla de varias cosas, amalgama, como ahora te decía, sino que es algo más, es la propia iconografía de Basquiat. Y esto explica que iconográficamente Basquiat comienza en una esquina de una obra hablándonos de anatomía humana y en la inmediatamente diagonal veamos alusiones a Batman o Superman, cualquier superhéroe norteamericano. En la inmediatamente superior veamos que hay una alusión a la esclavitud negra, del África negra, y en la diagonal inmediatamente inferior haya alusiones, por ejemplo, al Renacimiento italiano, a Leonardo da Vinci o a Michelangelo. Un concepto que suelo utilizar muchísimo cuando hablo de Basquiat es el concepto de palimpsesto. ¿Qué es un palimpsesto? Bueno, es un documento que se ha ido enmendando una tras otra veces y haciéndolo por encima de lo previamente escrito, dibujado o pintado. Bien, esto arranca de prácticas monjiles medievales y que tenían que ver básicamente con la carestía de soportes. Cuando los libros, por ejemplo, se manuscribían sobre pergamino, evidentemente no había tantos animales como para generar tantísimo pergamino. De modo que en muchas ocasiones, 20 o 30 años después de crear un documento sobre pergamino, se consideraba que ese documento ya no tenía la suficiente entidad de interés y entonces se daba la orden de que se reescribiera. ¿Cómo? Sobreescribiéndolo. Bien, en la obra de Basquiat, fíjate, te muestro algunos ejemplos, verás que el concepto de palimpsesto es perfectamente detectable. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues sucede con algo que te quiero comentar ahora en relación con su tránsito procesal. ¿De qué manera pintaba físicamente? Pintaba Basquiat. Bueno, pintaba básicamente en vertical. De hecho, comenzó a los 16 años pintando por las calles, bajo el sobrenombre de Same-O, que, bueno, no quiero ser soez, pero traduciré como la misma porquería de siempre. Es el apócope de esta perífrasis en inglés. Bien, ahí, evidentemente, cuando pintas un muro, el muro no lo puedes colocar en horizontal, bien, es de cajón. Y raramente los grafiteros pintan sobre el suelo. También lo hacen, pero les interesa más el soporte vertical. ¿Por qué? Bueno, pues porque la atención de los demás se detiene mejor sobre lo vertical que sobre el suelo. Esto es de cajón. Pues bien, Basquiat comenzó haciendo esto, pero luego empezó a hacerlo en horizontal, básicamente por dos razones. La primera, por la interacción gravitatoria. Hay ocasiones en las que si tú lanzas un charco de pintura, si lo colocases en vertical, ese charco caería, sería atraído por la tierra, ¿vale? Si no quieres que suceda esto, lo que haces es pintar en horizontal. Pero también ocurre otra cosa, ocurre que cuando pintas grandes formatos, que también es una característica de Basquiat a partir de mediados de los 80, lo que sucede, digo, es que tu propia antropometría no alcanza para llegar a ciertas zonas del cuadro. Entonces lo mejor es colocarlo en horizontal, a ser posible sin el bastidor, para no romper el lienzo cuando comienzas a caminar sobre él. Recuerda cuando te hablaba de Pollock, que también pintaba en horizontal. Y entonces, como te digo, a mediados de los 80 Basquiat comienza a pintar en horizontal y entonces ocurre que podemos ver sus propias marcas físicas. Y es aquí cuando analizar la obra de Basquiat es como analizar la pintura rupestre, solo que en horizontal. Si esto fuera posible, hacemos el esfuerzo. La pintura rupestre en cuevas, en vertical, la podemos asociar a un análisis horizontal. Y entonces vemos pues las pisadas periciales casi de sus zapatos, de los de Basquiat. Vemos esas suelas, incluso sabemos qué zapato
podía calzar y de qué medida, de qué talla. También vemos las marcas de sus manos cuando, bueno, se quiere levantar y entonces se apoya con sus manos manchadas de pintura en el lienzo. Estas marcas quedan. Incluso vemos en algunas obras sus huellas dactilares, claro. Pero también vemos cómo los pinceles van perdiendo pelo y estos pelos quedan atrapados en la pintura. También vemos el propio cabello de Basquiat, esas rastas tan espectaculares que, bueno, también caen a la superficie y son atrapadas por la pintura en estado de oxidación, en proceso de secado. Antes te comentaba que Basquiat consiguió una sintaxis reconocible. Tú ves un lienzo de Basquiat y aunque no conozcas esa obra concreta, intuyes que podría ser de Basquiat y luego miras el cartelito y ves que lo es. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por lo que antes te comentaba. Pero hay algo que me encanta de Basquiat y es que a veces él mismo huye de su propia sintaxis y se permite licencias más despojadas, más minimalistas. Entonces ahí deja de ser procesal y se convierte en lo que yo llamo iconográfico. Como siempre te he explicado en esta serie, para mí la historia del arte, de la plástica, se puede resumir, el 100% de los pintores se pueden acoplar a dos sacos, los iconográficos y los procesales. Bien, pero en ocasiones hay artistas que no podemos situar muy bien en un saco o en el otro, sino en los dos. Bueno, cuando te hablaba de Schiele, de Egon Schiele, te decía que, bueno, a veces caminaba aquí, a veces allí y a veces en el medio. Bien, a Basquiat considero que le ocurre lo mismo. A veces solamente le interesa una iconografía específica y lo demás, ¿qué es? Pues sí, fondo. Esa iconografía es figura, siempre te digo que la figura tiene que ver con la figuración. También su inversa es correcta. La figuración tiene que ver con todos esos pintores que crean figuras sobre un fondo. La perogrullada la tenemos servida. Todo lo que no es figura es fondo. También podemos crear la reacción reversible. Todo lo que no es fondo es figura. Bien, ¿qué hacen muchas obras Basquiat? Huir de trabajar el fondo. El fondo, bueno, puede quedar salpicado, puede quedar manchado, chorreado, puede quedar estarcido y sobre todo puede quedar en la imprimación primera. Antes te hablaba de que una característica de su iconografía tiene que ver con la identidad cultural y más en concreto ahora te quiero ceñir al concepto de criollo. Criollo viene de crioulo, del portugués, que, bueno, básicamente en español quiere decir criar. Pero cuando hablamos de lo criollo nos solemos referir a varias circunstancias, pero básicamente, en lo que nos atañe a Basquiat, tiene que ver con su sangre. Por su cuerpo corría sangre de diferentes etnias raciales y de diferentes lugares del mundo. En concreto, aporta, claro, su ADN aportado a su sangre por, básicamente, es evidente, sus padres. Padre haitiano y madre puertorriqueña. Bien, esto ya es una forma de comenzar. ¿Quiere esto decir que tu sangre condiciona tus intereses? No. Sin embargo, bueno, en ocasiones no es extraño que esto sirva para adquirir una cierta conciencia. Bien, Basquiat la tenía, la conciencia criolla, la conciencia de la mezcolanza de toda esa negritud que se asoció con otro tipo de mestizajes, eminentemente de conquistadores europeos. Y entonces hay sangres que circulan de forma no solamente lógica, sino a veces encontrada. Esta lógica se enfrenta a otro tipo de lógicas sociales. Y entonces en muchas obras de Basquiat vemos que él está constantemente concernido por esta sustancia criolla. Otro rasgo interesantísimo en Basquiat es que utiliza generalmente línea para crear las figuras y grandes manchas que recuerdan al expresionismo abstracto norteamericano. Revisa, por favor, el vídeo que dediqué a Jackson Pollock. Y esto crea una especie de dicotomía visual. Vemos que las figuras están creadas como con una intención de contorneo estricto
y tendente a crear muchísimo detalle, y sin embargo los fondos nos recuerdan a la pintura de Franz Klein, por ejemplo, o a los experimentos expresionistas abstractos de Willem de Kooning, de quien ya me ocuparé en un vídeo ulterior, el gran maestro de Kooning, de la New York School. Bien, esto también es sincretismo, pero esta vez gráfico. Es algo interesantísimo al ver los cuadros de Basquiat. Y cuando estos fondos creados a brochazos expresionistas abstractos interfieren con estas figuras, ves que crean esta especie de síncopa visual. Pero también date cuenta de que cuando no solo es una gama de color la que crea estos brochazos, sino varias, se produce como un efecto de interferencia de campos, de grandes campos de brochazos. Y esto funciona como una especie de movimiento visual que el cerebro interpreta como vertiginoso. Hay un extremo que cuando se trata a Basquiat creo que los historiadores no lo han tratado de forma tan correcta como creo que debería hacerse. Cuando en los cuadros de Basquiat descubrimos alfabetos, descubrimos palabras escritas, descubrimos símbolos de copyright, por ejemplo, otro tipo de signos, el del dólar o el del tanto por ciento, en fin, signos, alfabetos, otro tipo de creaciones que tengan que ver estrictamente con la escritura y con su representación gráfica, las letras, básicamente, coloquialmente hablando. Lo que solemos hacer es intentar descubrir qué mensaje están transportando esas letras. Y para mí, tratándose de Basquiat, esto me parece un error. En Basquiat, a mi juicio, la escritura funciona como dibujo estricto, como podríamos hablar de la caligrafía japonesa, del shodo, de ese tipo de acercamiento a la caligrafía que no tiene que ver tanto con lo que se dice, sino con la forma de generar un trazo grácil sobre lo dicho. Pero por supuesto esto no lo tomes al pie de la letra. Por supuesto que en ocasiones Basquiat quiere comentar algo que tenga que ver con el mensaje estricto, condicionado no por la forma de escribirlo, sino con su semántica, con su significado. ¿De acuerdo? Cuando quiere llamarnos la atención sobre algo que le está perturbando, ¿vale? Pero también ten en cuenta que una escritura es un elemento gráfico más, funciona exactamente igual que una línea, tiene medida y tiene semántica, ¿vale? Pero hay veces que hay que retirar la semántica de una escritura y quedarse solo con la medida, con lo que ese letrero, por ejemplo, ese rótulo, ocupa en relación con el porcentaje total de ese soporte. Bien, es un signo gráfico más. Ten, por favor, esto en cuenta con Basquiat. En un momento dado, Basquiat introduce en su trabajo el encolado de fotocopias. Bien, lo que en gráfica llamamos estereotipia. Es una forma de crear que implica la repetición. El estereotipo, por ejemplo, viene de ahí, de la repetición de algo a través de un prototipo. A veces confundimos estas dos palabras y no son equivalentes. Prototipo es de lo que parte todo y estereotipo es de lo que partió antes un prototipo para transformarse en repetición. Pues bien, él se encaminaba a los locales de fotocopias con un dibujo propio, generalmente dibujo propio. Es raro encontrar alguna gráfica que no sea de Basquiat en las obras de Basquiat. Y entonces, bueno, le comentaba al empleado, bueno, que le crease 100 fotocopias de ese dibujo y luego acudía de nuevo a su taller y las encolaba en varios lienzos sobre los que trabajaba a la vez, que esta es otra característica del trabajo de Basquiat. Pues bien, esta estereotipia le creaba un tapiz que ya funcionaba como fondo, o sea, un fondo estampado que para él no tenía ninguna intención volumétrica, sino de crear una bidimensionalidad distinta
a otro campo de color del mismo soporte y a partir de ahí añadía brochazos expresionistas de acrílico y luego creaba sus contornos con barra de óleo. Básicamente esta es la técnica plástica de Basquiat. Y también hay otra técnica que tiene que ver con la estereotipia, pero no exactamente gráfica, sino la estereotipia de soportes. Él iba creando, como te digo, ciertas obras por separado y en un momento dado abisagraba varios paneles que medían aproximadamente lo mismo, generalmente en su lado mayor, las abisagraba físicamente, con bisagras, ¿sí? Y creaba obras que eran una especie de multibiombo, ¿sí? Entonces, esa forma de contextualizar la pintura generaba una descontextualización de cada soporte por separado, o sea, trabajaba obras por separado y luego no sabía cómo las iba a ordenar. En un momento dado decidía cómo hacer ese abisagramiento y entonces nos legaba estas obras que son básicamente particiones o básicamente interferencias, o como quieras llamarlo, son creaciones que se van sincopando sin una preintención de singularización, pero que después en el todo se leen exactamente así, como un todo, no como la suma de partes. Ya sabes que en mis análisis huyo del chismorreo histórico y no nos interesa, más allá de que nos sirva para analizar la morfología, no nos interesa en este canal, no me interesa hablarte de los pintores en relación con ámbitos de su vida privada, pero aquí déjame explicarte una pequeña anécdota que creo que viene al caso para entender precisamente la obra de Basquiat. Basquiat fue atropellado por un coche a la tierna edad de alrededor de 8 años y a consecuencia de esto tuvo varias fracturas, se le extirpó el bazo y hubo de mantenerse en cama durante más de un mes. Pues bien, su madre le regaló The Gray's Anatomy, un tratado del siglo XIX, aparecido por primera vez en 1858, a cargo de Henry Gray. Bueno, aquí viene el cotilleo. Probablemente recuerdes una serie de televisión norteamericana que apareció bajo el título Gray's Anatomy, Anatomía de Grey en España, y en el resto de países hispanohablantes creo que se conoció como Anatomía según Gray. Bien, esta serie hace referencia implícita, no explícita, a ese libro del siglo XIX, pero es que además hay algo interesantísimo en relación con Basquiat y este tratado de anatomía humana. Bien, esta obra aún hoy se edita y es famosísima entre artistas plásticos, por supuesto, y por supuesto aún entre científicos, sobre todo médicos. ¿Por qué? Porque su subtítulo llevaba añadidos los adjetivos descriptive and surgical, o sea, descriptiva, anatomía descriptiva y cirujana. Y además anexaba 363 ilustraciones. Pues bien, en todo este mes largo de encamamiento de Jean-Michel, del pequeñín Jean-Michel, su madre le regaló este tratado. Bueno, una edición posterior, claro. Y lo que comenzó a hacer Jean-Michel frenéticamente fue redibujarlo durante meses, años y hasta que falleció, Jean-Michel se obsesionó absolutamente con The Gray's Anatomy. Y esto me sirve de magnífico epílogo para comentarte lo que para mí es la importancia superior de Basquiat en relación con las artes visuales. Si Basquiat no hubiese sido artista plástico, estaría mejor considerado de lo que en el ámbito de la historiografía lo está en estos momentos, porque se sirvió de algo fundamental para cualquier persona mínimamente interesada por vivir. Y una de las razones de querer vivir es querer aprender para luego seguir viviendo. No ocultarse dentro de una práctica, sino que esa práctica nos sirva para la vida a pie de calle, para la vida de después de cerrar los libros, de después de salir de los museos. Como decía Hermann Hesse
el literato alemán, lo más atentatorio contra el buen gusto es devorar los libros. Los libros hay que vivirlos para luego lanzarse de nuevo a la vida real. Hoy te he querido hablar sucintamente, necesitaría un vídeo de 18 horas para hacerlo de forma exhaustiva, de la obra de Jean-Michel Basquiat, un artista plástico que acerca de su proceso creativo decía esta maravilla: no pienso en arte cuando trabajo, intento pensar en la vida. Me llamo Chuck Babiloni y llevo 45 de mis 53 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal, compártelo en tus redes sociales si eres tan amable y nos vemos en el siguiente. Arigato gozai.